¿Alguna vez te preguntaste por qué Subaru nunca se cambia el chandal? ¿O por qué Garfield está tan mamado a los 14 años? Yo tampoco. A mí lo que me importa es saber si esta serie de viajes en el tiempo tiene sentido o está llena de huecos argumentales. Por eso Kiki y yo nos juntamos en esta serie de videos en la que explicamos la línea de tiempo definitiva de Re:Zero. Hoy toca el arco 3. Y para poder continuar creo que es pertinente volver hacia atrás un momento con toda la información nueva que obtuvimos de los otros videos para ver si es que todo cuadra o estamos ante huecos argumentales que no hayamos visto. ¿A qué me refiero? En el segundo arco y más en profundidad en este tercero, se nos dice que Emilia es una candidata a la presidencia de Lugúnica. Entonces se me viene a la mente una pregunta muy sencilla. ¿Qué hacía Emilia caminando por la ciudad en el primer arco? Pues empecemos por ahí. Según lo que hemos visto hasta ese momento, Emilia es una persona importante que debe cuidar su insignia con su vida porque si no, no puede aspirar a la presidencia. Y al mismo tiempo tiene problemas relacionándose con la gente por parecerse a la bruja. Al punto de que no quería ir al pueblo con Subaru porque no quería que el pueblo la reconociera. Y por eso al inicio del tercer arco la vemos con esta capucha de gato que oculta su identidad. En la mansión tiene la protección de Roswaal, por lo tanto también tiene la protección de las gemelas. Ellas se encargan de comprar comida o cualquier cosa necesaria para los inquilinos, por lo que Emilia puede quedarse en la mansión sin ningún problema. Si te pones a pensar, Emilia no tiene ninguna razón para salir. Tiene todo adentro, no le gusta que la vean afuera y además tiene que cuidar su insignia. Entonces, ¿qué hacía caminando ahí en la calle mostrando la jeta y sin protección? O bueno, tenía la protección de Pac, pero ese gato culiao es un incompetente de cuidado. Y te preguntarás por qué es importante saber la razón de que Emilia esté ahí. Pues porque el hecho de que esté caminando por ahí desprotegida provoca que Felt le robe la insignia, lo que hace que Emilia vaya a perseguirla, lo que la lleva al callejón y por ende a encontrarse con Subaru por primera vez. Es un suceso muy importante. Si no estaba por ahí caminando, nunca conocería a Subaru y él probablemente sería robado por los ladrones y quién sabe dónde terminaría. Así que, Kik, dime por favor qué explican esto en la novela. La razón por la cual Emilia está en la capital realmente no se especifica tanto en la novela, debido a que bueno, toda la historia está contada bajo la perspectiva de Subaru, pero en el videojuego de Lost in Memory se puede ver que Emilia realmente no estaba sola, estaba siendo acompañada por Ram todo este rato. La diferencia clara es que bueno, aquí en el anime o en la novela ligera pues Ram nunca aparece, solamente aparece durante el arco 2, pero en el juego se puede aclarar que Ram simplemente se le escapó o perdió de vista a Emilia, lo cual me parece una justificación medio rara porque bueno, no tiene sentido. O sea, entiendo que Ram sea incompetente, pero tampoco tanto como para que se le pueda perder a Emilia, una candidata real, o sea, Dios mío, qué carajo. Pero lo que sí se sabe específicamente es que Pac tiene mucho que ver con la apariencia de Emilia. Básicamente Pac puede ocultar parcialmente la apariencia de Emilia o tratar de aparentar esa raza semi-elfa. Básicamente eso provoca que la perspectiva que puedan tener de Emilia sea completamente normal, o sea, simplemente que sea una chica pero no tenga la apariencia de una semi-elfa. Por eso hay momentos en la historia donde Emilia usa la capa y hay otras que no, pero esto se debe más que nada en los primeros arcos de la historia, ya que a medida que avanzan los arcos, pues Emilia deja de usar la capa o deja de ocultar su cara, ya que pues confía más en sí misma y quiere dejar de ocultar su rostro. Bueno, ahora sí, empecemos con el tercer arco, desde cero. Nos quedamos en que Subaru y Emilia quedaron en tener una cita después de que el muchacho haya salvado al pueblo. Todo va bien hasta que aparecen un par de tipos que resultan ser parte de la casa de Crush, otra de las candidatas a la presidencia, que le dicen a Emilia que tiene que ir a verse con todas las candidatas en la Casa Blanca. Subaru quiere acompañar a Emilia para ayudarla en cualquier cosa, pero ella no está muy de acuerdo. Al principio pensé que esta actitud de Emilia era rara porque actúa muy desconfiada de Subaru cuando se supone que le tiene cierto respeto y hasta le aceptó una cita, pero después de pensarlo bien, la verdad es que la entiendo. El tipo sin ninguna razón la ayudó a recuperar su insignia y además ayudó al pueblo de ser comido por perros. Todo bien con eso, ¿no? Sí, pero en ambas ocasiones Subaru terminó muy herido, primero porque le cortaron la panza y segundo porque lo maldijeron como 100 perros. Y a raíz de que Emilia lo dejó dormir en su regazo, empezó a verlo más que nada como un niño o como un hermanito pequeño que tiene buenas intenciones
decisiones, pero es muy impulsivo y no tan fuerte para lograr lo que quiere. Así que entiendo que cuando Emilia no lo deja acompañarla, más que nada está ayudándolo a él para que no haga una estupidez, lo cual irónicamente termina haciendo. Subaru termina yendo a la capital junto a Emilia únicamente porque ahí la gente de Crush le va a curar la puerta que le permite usar magia, pero como estaba predicho, se mete en la reunión y arma un escándalo faltándole el respeto a los caballeros y luego teniendo una pelea contra el papacito Julius que le deja una papeada histórica. Emilia se molesta con Subaru porque este no le hizo caso e hizo lo que quiso, se hizo daño y además se metió en algo muy importante que tenía que resolver ella sola, así que a Subaru no le queda de otra que quedarse en la ciudad curándose mientras que Emilia vuelve a la mansión. Pasan un par de días sin hacer nada y un día que van a comprar donde el frutero empieza el bucle. Ok, todo este bucle sucede en 5 días con sus respectivos eventos canónicos, así que veamos qué pasa en cada línea y hagamos un calendario con los sucesos de cada día. En la primera línea descubrimos que el primer día es básicamente un día perdido, probablemente porque el bucle inicia bastante tarde en el día y con solo el trayecto hasta la mansión de Crush se hace de noche, por lo que no hay nada que hacer. El segundo día Subaru la pasa completamente en la mansión entrenando o hablando con Rem. El tercero es cuando la cosa se pone interesante, porque por la mañana Rem dice que sintió una conexión con su hermana, que significa que algo malo está sucediendo en la mansión. Sin perder tiempo, ambos regresan, pero Rem dice que no pueden tomar el camino normal porque hay una niebla en medio del camino, por lo que tienen que desviarse y tardar 2 días en llegar en vez de solo mediodía. Esto va a ser muy importante. Pasan todo el día en el carruaje y por la noche paran en un hostal. Así se hace el cuarto día. Aquí Subaru busca en el pueblito a este tipo llamado Otto que puede llevarlo. Pasan todo el día en el carruaje y llegan cerca del pueblo por la noche, momento en el que Otto vuelve porque el dragón tenía miedo. Subaru camina el resto del camino solo, haciéndose el quinto día. En el camino se topa con el culto de la bruja que extrañamente no le hace nada y de hecho se arrodillan ante él. Al llegar al pueblo cerca de la mansión Roswaal, ve que todos están muertos, igual en la mansión. Va a buscar a Emilia y ve este cuarto completamente congelado que está extendiendo el frío hacia afuera. Pero no puede ver mucho más porque ahí mismo se muere. En la segunda línea empiezan a pasar cosas raras. Subaru empieza el primer día completamente traumado por haber visto a todos muertos. Rem lo lleva a la mansión de Crush y decide volver donde Emilia para ver si así se cura el suburro. Ese es todo el primer día. El segundo día se ponen en marcha a la mansión de Roswaal y pasan todo el día en el carruaje. Lo que no entiendo es cómo es que no llegan a la mansión por la noche si es que se supone que el viaje era de solo mediodía. Porque por la noche Rem se toma un descanso y reanudan el viaje la mañana del tercer día. Aquí ya está raro, pero bueno, podemos decir que Rem salió un poquito más tarde de la ciudad y se tomó un descanso innecesario porque no tenía prisa, digamos, ya. Retomando, en el tercer día, justo cerca del pueblo, igual que con Otto, Rem siente la conexión con Ram, lo cual cuadra perfecto con la primera línea. Aquí aparece el culto y se lleva a Subaru, lo cual, si me permiten decir, no entiendo en lo absoluto. Nunca quedan claras las actitudes del culto hacia Subaru. Parece que detectan el olor de la bruja en él y es probable que por eso no le hacen nada en la primera línea y en las otras líneas posteriores. Lo que no entiendo es por qué en esta línea se lo llevan con Betelgeuse para que este le hable del plan de revivir a la bruja gracias a Emilia y tal. ¿Para qué? Es decir, puede tener sentido que Betelgeuse quiera conocer a esta persona que tiene el olor de la bruja, porque de hecho le pregunta todo el tiempo si él es otro de los arzobispos del pecado. Parece que está interesado en él de alguna forma, quizá para hacerlo parte del culto, no sé. Pero después de hacerle una pregunta sobre su cercanía con la bruja que no consigue respuesta, después a Betelgeuse le vale verga lo que diga Subaru y le pregunta estupideces. De hecho le importa tan poco ya que lo deja metido ahí en la cueva sin siquiera matarlo. Miren, tenemos dos actitudes del culto hacia Subaru. La primera es arrodillarse ante él y dejarlo en paz. Y la segunda, secuestrarlo para llevarlo con Betelgeuse. La pregunta es, ¿por qué a veces pasa una y a veces pasa otra? Pensé que podría ser porque en la primera línea el culto ya había cumplido su objetivo de hacer la prueba con Emilia y en la segunda aún faltaba un día para eso. Pero en la cuarta línea, que veremos después, pasa exactamente lo mismo que en la primera línea. Subaru se acerca a la cueva y se acercan los del culto. Ellos solo se arrodillan
arrodillan y lo dejan en paz. ¿Por qué no lo intentaron capturar en ese momento? ¿O es porque estaba Rem en la segunda ocasión? ¿Por qué fue que atacaron el pueblo de Rem? Ok, esta última pregunta no tiene nada que ver, pero esta incongruencia en las acciones del culto me conflictúa y no queda nada claro por qué actúan diferente. Ni siquiera hay un diálogo de Subaru que te haga pensar que es un misterio, como lo que mencioné con Roswaal en el video pasado. Únicamente cambia los sucesos entre líneas sin ninguna explicación y es bastante relevante para los acontecimientos de la serie. Porque si el culto se hubiera arrodillado ante Subaru en la segunda línea y se iban, no hubiera habido inconvenientes para llegar a la mansión y hacer algo antes de que el culto ataque. O en su defecto, si secuestraban a Subaru en la primera línea, este nunca hubiera visto a todos muertos y eventualmente hubiera muerto por Pac sin entender nada de lo que estaba pasando. Una cosa que Re:Zero tiene con el culto de la bruja es que generalmente no se entiende o no se tienen claras las intenciones del culto. Hay diferentes arzobispos en el culto de la bruja, pero ninguno sigue una línea fija o se tratan como equipo. Solamente hacen lo que el evangelio les pide. Es más, ni siquiera los propios arzobispos aman o le brindan culto a Satella. Solo son personas ambiciosas que consumieron los genes de bruja para conseguir sus autoridades. Esta imprevisibilidad hace que actúen de manera impredecible. Pero el detalle es que Betelgeuse es el único arzobispo que le brinda culto a Satella. Es el único que genuinamente ama a Satella y a todo aquel que concuerde con su punto de vista. Es más, le emociona muchísimo que Subaru sea parte del culto, porque el vato míralo nada más, se nota que no ha cogido. El detalle es que decir que es impredecible no justifica los cambios de actitudes en bucles posteriores. Puedo entender que a partir del bucle entre la ballena blanca hasta la llegada a la aldea Arlam sigan esa misma línea. Sin embargo, que al principio el culto nota que Subaru o no intente secuestrarlo es un poco raro, para que en el siguiente sí lo hagan y Betelgeuse decida incluso secuestrarlo y dejarlo ahí. De hecho, el motivo por el cual decide dejar a Subaru ahí en la cueva es porque Subaru no mostró soberbia o incluso fingió demencia. Esos detalles hacen que Betelgeuse crea que Subaru es un blasfemo y no le brinda culto a Satella de forma genuina. Pero sí considero que dejar este detalle como actos completamente impredecibles es bastante ambiguo. Casi parece que ni Tapei sabe cómo explicar estos cambios de actitudes tan abruptos entre bucles distintos. Y la verdad es que eso sí me abruma porque pues bueno, te confunde mucho más. Así que sí, esto es un hueco argumental. Ya en la segunda línea encontramos un hueco argumental, pero aquí no acaba la cosa. Porque en la cueva, Betelgeuse menciona que la prueba se realizará al día siguiente, es decir, al cuarto día. Pero después de que Rem libera a Subaru y se muere en sus brazos, el chiquillo sale de la cueva siendo de tarde y camina durante toda la noche hasta llegar al pueblo. Recordemos que estábamos en el tercer día hasta ahora. El clima no nos lo deja confirmado, pero es muy posible que Subaru haya llegado al pueblo en la mañana del cuarto día. Entonces, ¿por qué ya está todo cubierto de nieve como si Emilia hubiera muerto hace ya tiempo? En la primera línea, Subaru llega en la mañana del quinto día y aún solo una pequeña parte de la mansión está congelada. ¿Cómo es que en la segunda línea todo está nevado ya? ¿O es que eso no tiene nada que ver con la muerte de Emilia? Incluso si decimos que Subaru se tardó un día entero caminando, lo cual veo bastante surrealista porque en la cuarta línea van de la cueva a la mansión en cuestión de minutos, aún así pues hubiera llegado en la mañana del quinto día y hubiera encontrado a todos muertos igualmente, pero no completamente nevado. Se supone que el culto ataca al pueblo y la mansión en el cuarto día entre la mañana y la noche. Subaru debería haberse encontrado al culto matando a todos o debería haberse encontrado a los cuerpos fresquitos. Dándole un vistazo a la novela ligera, este momento siempre va a ser brutal. Sin embargo, una cosa que llega a mencionar es que en el lapso de tiempo donde Subaru es secuestrado, es probable que Rem le haya costado encontrar a Subaru, pero toda esa mañana la estuvo pasando en la caverna. También hay que entender que Subaru en la primera línea está más apurado. Es probable que haya llegado unas horas más temprano en la primera línea y no haya nieve, pero en la segunda estaba abatido y agotado. Llegó más tarde a la mansión y es muy probable que en ese lapso la nieve empezase a llegar de parte de Pac. También hay un pequeño detalle con la nieve. No es un simbolismo o una forma de dramatizar la escena, aunque lo es. La nieve es un reflejo de la muerte de Emilia. Pac, al no proteger a Emilia y no evitar su muerte, su acto posterior es destruir al mundo, hundirlas en un nieve eterno que no se puede derretir. Esto no quiere decir que haya pasado varios días desde que murió Rem. En la novela, Subaru se quedó con su cuerpo varias horas en la caverna. Seguramente fue secuestrado durante el atardecer del día 4 y caminó todo ese largo lapso en una sola noche. Y no creo que sea cuestión de que haya llegado en minutos, seguro fueron varias horas. Y eso se puede notar un poquito más adelante en la historia. Cuando Subaru llega al pueblo de Arlam, se encuentra en la mañana del día 5. Pero aquí hay un detalle con la novela. Es algo que el anime no supo reflejar bien. Y es que la nieve es un poco inconsistente en el anime. Seguramente por la dramatización
organización que requiere la escena. En la novela, Subaru encuentra el pueblo sucumbido, pero no hay mención de una fuerte nevada. Dato curioso, decidí darle una revisadita más a la novela ligera y pues me di cuenta de que la nevada sí se menciona, pero de forma muy sutil, tan sutil como para no darme cuenta. Pero sigue sin ser un hueco como tal, ya que se puede encontrar una explicación bastante lógica. Sí, el Kisikun de la vez pasada no supo leer. Solo es hasta que llega a la mansión, cuando Pac destruye la parte superior de la mansión, es hasta ese momento donde la nieve se esparce por toda la zona, llegando hasta Subaru. Es un reflejo de la destrucción que está dispuesto a hacer Pac. No creo que esto sea un hueco argumental, ya que la novela toma en cuenta los lapsos de tiempo que ha pasado y menciona que durante el tiempo en la cueva hasta que el culto se va, es cuando lo atacan directamente. Subaru se queda varias horas ahí hasta que Rem lo libera. Se queda otras horas más con su cuerpo hasta que llega el atardecer y la masacre ya había ocurrido. Así que a pesar de que el anime tenga sus detalles, estas se pueden justificar fácilmente. Bueno, el mejor padre de Re:Zero culpa a Subaru de la muerte de Emilia y le corta la cabeza. Llegamos a la tercera línea. En el primer día, Subaru intenta convencer a Crush de ayudarlo a salvar a Emilia diciéndole que el culto atacará en 3 días, lo cual en teoría es correcto con lo que vimos en la línea anterior, aunque la Crush no le hace caso. En el segundo día, Subaru trata de convencer a Priscilla y casi consigue premio doble, pero no consigue ni una cosa ni la otra. Ya por la tarde salen de la mansión y en el camino se topan con Otto. ¿Con Otto? Ok, en la primera línea vimos como en la mañana del cuarto día, Otto está en un pueblo a mitad del camino largo de la ciudad y la mansión. Pero en la tercera línea, el segundo día, Otto está a la mitad del camino corto de la ciudad y la mansión. Aquí nos enteramos que Otto tiene mucho aceite de sobra que quiere vender e insinúa que va a ir a la ciudad a vender todo lo que pueda. La pregunta es, ¿qué hacía en un pueblo a la mitad de la nada en la primera línea? ¿Ya vendió todo? Porque nunca se mencionó nada de eso en la primera línea. Gracias a que Subaru le propone comprarle el aceite, es que acepta transportarlo. Otto debería estar preocupado por vender y el único sitio en el que tiene más chances de vender es la ciudad. ¿Qué hace en un pueblo random alejado de la ciudad 2 días después? Creo que es importante dejar estas cosas claras porque parece que Otto solo es un dispositivo de trama que aparece para solucionarle los problemas a Subaru y ya está. La verdad, acá no tengo nada que refutar. Lo cierto es que es demasiado ambiguo la forma en cómo aparece a Otto en ciertas partes del arco 3. Y eso ni siquiera se aclara nunca en la novela ligera. Es más, ni siquiera hay una mención directa de cómo es que aparece Otto. Simplemente Subaru lo reconoce ya. Así que sí, esto es un hueco argumental. Otro más para la colección. Como dato extra, Otto debería haberse encontrado con Rem en la segunda línea y debería haberle intentado vender aceite. En este caso entiendo que a Rem le valga verga y como Subaru estaba en estado vegetal, pues nadie lo peló. Tampoco es como que hubiera pasado algo distinto si se encontraban, pero en la cuarta línea toda la alianza debería haberse encontrado con Otto también. ¿Por qué no se encontraron? Pero dejemos la cuarta línea para después. Lo importante es que después del camino con Otto, siguen el camino por la noche y aparece la fucking ballena azul. Pero se supone que en la segunda línea Rem pasó por el camino corto para llegar a la mansión en el segundo día y duerme por la noche antes de llegar. La cuestión es, ¿cómo es que Rem no se topó con la niebla ni la ballena? Al principio pensé que si es que Rem se quedó a dormir es tiempo suficiente para que la niebla desaparezca, pero en la primera línea Rem menciona en el tercer día que hay una niebla que bloquea el camino corto, es decir que la niebla se queda más allá de la noche del segundo día, por lo que no puede ser. Lo único que cuadra es que Rem haya superado la zona del árbol antes de la hora en la que aparece la niebla y que después de eso haya dormido por la noche y retomado su viaje por la mañana. Esta explicación es plausible, pero súper conveniente y definitivamente no se explica en lo absoluto. Más teniendo en cuenta que para llegar a la mansión solo es necesario medio día de viaje. No quiero decir que esto es un hueco argumental porque podría tener alguna explicación lógica, pero es que lo mismo, o sea, ¿por qué no te dejan estas cosas claras? Si Rem se moría contra la ballena o si llegaban antes a la mansión, las cosas cambiarían bastante. Acá concuerdo completamente.
Mapei deja muchos detalles en la historia y el muy canijo no las resuelve al momento. E incluso puede que se le olvide que las haya dejado en un primer lugar, pero no creo que sea un hueco argumental, ya que en la novela Rem menciona varias veces que hay caminos alternativos para llegar al pueblo Arlam. El camino al árbol Flugel es la ruta más común y la más larga, y que los comerciantes usan para llegar a la capital real, pero es muy probable que en el lapso de tiempo entre bucles sea completamente distinto en cuestión de las horas. Sí, sabemos los días, sin embargo no sabemos las horas exactas en que se descubren estos detalles, así que creo fielmente que entre bucles pasados a los actuales, Rem descubre estos detalles de la niebla en tiempos y horas distintas, pero nuevamente es algo completamente ambiguo en la novela, así que no se puede detallar tanto al respecto, pero tampoco es un hueco argumental, ya que la novela deja en claro estos aspectos entre los caminos que suele usar Rem para llegar o más temprano o más tarde al pueblo de Arlam. Retomando la tercera línea, y después de que Otto haga la traición más dolorosa del anime, Subaru queda 1v1 contra la ballena y esta no le hace nada. No sabemos por qué. Pero Subaru se saca de las nalgas la información de que la ballena está atraída a él por su olor, cuando podría haber pensado de que simplemente mata a todos los que pasen por ahí y ya. Y lo peor es que esta suposición toda inventada resulta ser cierta y es parte fundamental de la estrategia para derrotar a la ballena en la siguiente línea. No voy a profundizar en este tema todavía, eso lo dejo para un poquito más adelante, porque este me parece el tema más importante. Después de este encuentro, Subaru llega a la mansión en la mañana del tercer día y todos están vivos, lo cual significa que eso que vio Ram, que le hizo la conexión a Rem, no es el culto atacando. Y además, como vimos, se supone que el culto ataca al cuarto día. Bueno, Subaru va a matar a Emilia y se queda con ella hasta la noche, donde Beako los teletransporta a las afueras en donde está el culto. ¿No que iban a atacar al día siguiente? ¿O es que vinieron antes porque Subaru mató a Emilia? No sabemos qué pasó con el pueblo o los otros personajes, pero en teoría por la mañana debería ocurrir lo que sea que hizo que Ram tuviera esa conexión con Rem. ¿Y qué se supone que vio Ram? No es el culto atacando, ¿o sí? O sea, en la segunda línea Rem sintió a Ram, pero el culto estaba de pana planeando atacar al día siguiente. Bueno, aquí hay una cosa que te confundes, mi querido Kase. Rem no dice explícitamente que reciba una señal de parte de Ram. No, lo que sucede es que Rem pierde la conexión espiritual con su hermana, por lo que Rem supone que algo está pasando en la mansión, mas no sabe qué es. Pero no es como si Ram le pidiese ayuda o algo parecido, porque ella ni siquiera sabe qué está pasando. Esa desconexión puede significar que Ram murió en ese momento, o puede que en sí algo interfiere en su conexión. Recordemos que el culto de la bruja posee autoridades que rompen las reglas de Lot Laguna. El Lot Laguna es la deidad o las reglas que conforman el mundo de Re:Zero. Estas reglas pueden ser rotas por las presencias de las propias autoridades. Betelgeuse, si bien su autoridad es pereza, no es la más fuerte a comparación de los otros arzobispos, pero sí es lo suficientemente fuerte como para romper esas dichas reglas. Así que esta desconexión puede ser más por la presencia de Betelgeuse en sí que el culto de la bruja haga algo. Esto de Lot Laguna y las conexiones con las autoridades se explica más durante el arco 6 y el arco 9 de la novela ligera, pero bajo esas aclaraciones con esos dichos arcos, la verdad es que se puede explicar por qué ocurren estas situaciones tan raras y repentinas. Ahora, con Beako expulsó a Subaru y a Emilia al mismo tiempo, pero ella no controla explícitamente dónde van a caer. ¿Dónde caemos, gente? Los expulsó a las afueras del pueblo de Arlam para que Subaru pudiese escapar de la calamidad que Pac va a causar. Pero sí, casualmente, y es muy conveniente que cayeran enfrente del culto de la bruja. No es que iban a atacar en ese momento, es que literal fue un encuentro completamente casual. Ellos no iban a atacar el pueblo en sí, ellos iban a secuestrar a Emilia. El pueblo es un efecto colateral del culto de la bruja ante este intento, solamente que sus planes se adelantaron con la presencia de Subaru. Así que no, esto no es un hueco argumental. En el primer día de la cuarta línea ocurre el mejor capítulo de anime de la historia. Por la noche convencen a Crush y Anastasia de ayudar a la causa y se forma la alianza. El segundo día tienen una reunión estratégica con toda la alianza y salen por la tarde por el camino corto a encontrarse con la ballena. Ahora sí vamos con lo que dejé pendiente hace un rato. La alianza mata a la ballena, Subaru se despide de Rem y un grupo selecto va por Betelgeuse. Aquí es cuando Subaru los guía a la cueva, que resulta que se aprendió el camino aunque se supone que estaba en shock, y aquí vuelve a encontrarse con el culto, a los que trata como si fuera su jefe y los manda a no interrumpir su charla con Betelgeuse.
Al ver esto por primera vez pensé que toda esta escena no tenía sentido. ¿Cómo es que Subaru está tan confiado de que puede mantener a raya a los del culto? Ok, la primera vez que se encontró con ellos no le hicieron nada, pero la segunda vez lo secuestraron. ¿Por qué arriesgaría todo el plan para decirles a los Voids que no interfieran cuando no tienen ni idea de cómo actúan estos tipos? Mira, realmente podemos justificar esto con el hecho de que, como dije en la primera línea, los cultistas no le hicieron nada estando solo y se arrodillaron ante él, y quizás si salía mal podía tener el plan B de que los de la alianza lo ayuden a acabar con todos y tal. El tema es que en ningún momento vemos alguna escena en la que Subaru reflexione sobre su poder para controlar al culto o algo por el estilo. Nunca vemos que piense en, por ejemplo, usarlo para que se maten entre sí o que no maten a sus compañeros, como termina pasando más adelante. Ni siquiera lo vemos dudar si es que va a poder controlarlos o no. No lo vemos tener miedo por eso. Tendría sentido que estuviera aterrado después de ver todas las atrocidades que hicieron. Nada, simplemente vemos cómo parece que Subaru ya sabe perfectamente cómo puede ejercer autoridad frente a los del culto y sus limitaciones sin ninguna explicación. ¿Por qué? ¿Por qué de pronto Subaru entiende cosas de la nada sin que ni siquiera los espectadores nos enteremos? Es lo mismo que pasa con su primer encuentro con la ballena. De la nada asume que la ballena lo sigue a él por su olor y resulta que está en lo cierto, y esta vez sí que utiliza la información a su favor para derrotar a la calamidad. ¿Por qué no utilizó este poder para acabar con el culto también? Si era tan listo, ¿por qué se murió? Miren, esto no tendría por qué ser un hueco argumental, pero en serio, ¿cómo me molesta esto en Re:Zero? Creo recordar que esto pasa más seguido en la segunda temporada y de verdad que es un gran problema. Muchas veces Subaru parece saber más de lo que debería y podemos llegar a entender cómo es que sabe todo si rebuscamos cada detalle de los bucles, pero creo que llega a un punto en el que no es que no hayas estado atento a una información que fue presentada anteriormente, es que directamente la serie omite la información o le da importancia nula para de la nada hacer información relevante e impactante en el presente. Por ejemplo, ¿qué costaba poner un diálogo de Subaru cuando se encuentra con el culto por primera vez diciendo ¿se arrodillaron ante mí y no me hicieron nada? Con esa mínima duda que muestra el personaje es más que suficiente para hacer pensar al espectador. Pero en esta escena la aparición del culto es más precedente de lo que va a ver Subaru a continuación que un misterio que será utilizado más adelante. No sé si me entienden la idea. Creo que si vas a meter detalles que van a ser importantes más adelante, deberías darle un mínimo de importancia para que el espectador pueda tenerlos en cuenta y no sienta que todo ocurre porque sí y pensar que no te enteras de nada solo porque eres tonto y no prestaste atención. Al menos es lo que me pasa a mí. Es lo que me pasó con la segunda temporada y es la razón de que no me haya gustado tanto. Por eso es que estoy haciendo esta serie de videos, para poder darles una explicación a todos estos momentos que no entendí la primera vez que lo vi, o simplemente concluir que no tienen explicación y así no sentirme como un huevón con déficit de atención. Poder simplemente disfrutar la serie porque a mí me gusta mucho Re:Zero y me hypea mucho, pero estos momentos solo me hacen querer irme a dormir. Hueco argumental más que ganado para este momento. Pero bueno, una cosa mala y ahora una cosa buena. Luego tenemos esta escena en la que Ram aparece y dice que le llegó una carta en blanco de la ciudad. Esto no tiene ningún sentido. ¿Están sugiriendo que alguien intervino en la entrega de la carta? ¿Hay un traidor en la alianza? No, creo que esto puede ser obvio para algunos, pero Kiki y yo nos dimos cuenta de este detalle y fue muy agradable, así que queremos compartirlo con los que no se acuerdan o lo pasaron por alto. Y es que si recuerdan, quien manda la carta a la mansión es Rem, y en el siguiente arco descubrimos que Rem desapareció del mundo justo la mañana en la que Subaru guardó Checkpoint, pero pues la carta ya había sido mandada. Entonces aquí podemos ver cómo es que funciona la habilidad de Gula de desaparecer a la gente. Directamente borra todo lo que tenga que ver con ella, no solo los recuerdos sino también lo que escribió. Esa carta en blanco tendría escrito la advertencia de Rem, pero como desapareció el contenido de la carta también y se quedó como en blanco. Me parece muy interesante cómo Tapei tenía muy claro lo que quería hacer con Rem y te da esa última conversación tan linda con Subaru después de derrotar a la ballena, y luego te pone detalles como lo de la carta como foreshadowing del destino de Rem. Muy lindo todo, aunque eso también me genera muchas
muchas preguntas. Porque como vimos, no desapareció la carta. La carta siguió existiendo. Solo se eliminó el contenido y a raíz de eso, Ram teme por una posible guerra. Porque en Lugúnica, mandar una carta en blanco es una declaración de guerra. Entonces, ¿qué pasa con todas las personas que muy seguramente Gula devoró a lo largo de su vida? Como este suceso de la carta debe haber ocurrido por montón y con consecuencias que podrían ser muy graves. Ahora se solucionó fácil con un letrero de Subaru, pero ¿qué pasa si un amigo del rey le manda una carta de chill y de pronto es borrado? No, la mierda, el rey se vuelve paranoico pensando que le va a caer una guerra inminente cuando nada que ver. Y si es que este acto de mandar una carta en blanco como declaración de guerra empezó a existir por culpa de Gula y sus borrados? Nah, amigo, tantas preguntas y respuestas, pero quedan como misterios que espero que se explique más adelante. En fin, pelean todo el día con los dedos de Betelgeuse, todo para que Subaru termine siendo poseído y tenga que ser asesinado por Julius. Y aquí hay un tema también, y es ¿por qué Subaru puede ser poseído por Betelgeuse? Aunque a diferencia de las otras preguntas, creo que esta sí se deja como un misterio. Y a diferencia de saber que el culto no le va a hacer nada, en esta ocasión no tiene ni idea de qué hacer cuando Betelgeuse lo posee. En cualquier caso, al volver de la muerte, ve que su punto de control cambió y se pregunta por qué. Todo bien, simplemente un misterio más de la obra. Les habla a todos sobre el poder de Betelgeuse y pregunta qué puede hacer para evitar la posesión. No nos muestran cómo es que llega a la conclusión de que la respuesta es Satella, pero al menos nos plantean que Subaru se puso a pensar en una solución, así que es más que suficiente. Mientras que convencen al pueblo de escapar del culto, la alianza vuelve de matar a los dedos de Betelgeuse y traen a un personaje interesante con ellos. Volvemos a lo de antes. ¿Qué onda con Otto? ¿Por qué no lo encontraron cuando iban a por la ballena? En serio, ¿dónde mierda estaba la noche anterior? ¿Por qué estaría en otro lugar que no es la ciudad o el pueblito ese en el que estaba en la primera línea? Tiene sentido que la alianza encuentre a Otto yendo a buscar a los dedos porque se supone que un dedo era uno de los mercaderes, pero ¿por qué se llevan a Otto al campamento? O sea, ¿con qué finalidad? ¿Por qué él y no ningún otro? ¿Por qué? No tiene sentido. Lo siento, Otto, pero todo tú es un hueco argumental. Después de derrotar a Betelgeuse, Subaru se devuelve en su carrito, pero el culiao malo sigue vivo y yo me pregunto qué le costaba usar sus manos para destruir el carruaje y dejarse de solo mirar a Subaru. Como sea, el muchacho derrota a Betelgeuse y se queda con su evangelio. Dato importante. Luego salva a Emilia de que le exploten la carroza y le declara su amor seriamente. Fin. Ahora llevamos un total de 6 huecos argumentales y 11 muertes para el suburro. A este paso la serie tendrá más huecos que el Bob Esponja. Ay Dios, pero qué arco más pesado. Pero ahora tenemos que hacer mi parte favorita. ¿Alguna vez te preguntaste cómo se vería la primera temporada de Re:Zero viendo únicamente la línea de tiempo ganadora? Subaru anda comprando porno en el minimarket hasta que es teletransportado a un mundo de fantasía. Camina por ahí viendo furros, se para a comprar manzanas pero se va porque no tiene plata. Reflexiona un rato hasta que se acuerda que es el prota, así que corre hasta el bazar de Ron para recuperar la insignia de Emilia, pero le caen los Avengers y empieza la pelea ultraviolenta. Subaru salva a Emilia de ser atravesada pero recibe una puñalada en la panza. Amanece la mañana siguiente en una mansión con un pasillo en bucle. Se topa con una niña que se la succiona y despierta más tarde frente a unas gemelas. Subaru pide chamba y como mi abuelo de la chamba pa'l cielo, chambea como loco hasta que Emilia le hace el paro, ganándose la confianza de Rem. Van al pueblo y Subaru se trae la maldición, listo para que Beako se haga cargo. Descubren que todo es obra del perro pelao y van al pueblo a salvar a los niños. En la pelea, Subaru termina todo pigiado a punto de morir en cama, por lo que al día siguiente van a salvar a Rem. Roswell acaba con el perro final boss y todos felices vuelven a la mansión. Subaru consigue una cita con Emilia, pero llega a su competencia a decirle que tienen que ir a la ciudad. Van, Subaru hace un desorden y termina papeado. Emilia vuelve a la mansión y Subaru se queda hueveando hasta que tiene una charla inspiradora con Rem y van a decirle a las candidatas que lo ayuden a derrotar a la ballena azul. Después de derrotarla, Rem y Subaru se despiden y este va a acabar con el culto. Subaru consigue evitar un conflicto con un cartelito y manda a los Avengers a acabar con el culto. Betelgeuse intenta poseer al suburro, pero él lo expulsa gracias a Satella y prende en llamas al arzobispo, quedándose con su evangelio. Al final Subaru salva a Emilia de una explosión random y le confiesa su amor. Y cuando todos estaban más felices que nunca y Subaru a punto de pedirle a Emilia que tengan un trío con Rem, Emilia le dice lo peor.
Sí, Re:Zero es una franquicia complicada. Tiene muchos bucles, tiene muchos baches, muchos personajes, muchas historias que contar, pero honestamente esa es una de las cosas que más me fascinan de esta franquicia. Por eso la considero una de mis favoritas. Este video fue muy complicado de realizar, especialmente porque Ase, que ha hecho todo el guión y ha decidido buscar los huecos argumentales que ofrece el arco 3 especialmente, y también porque de mi parte como lector de la novela, pues sí tuve que leerme varias veces este arco para entender completamente estos huecos argumentales y darles una explicación. Y lo cierto es que hay que entender que tanto la novela ligera como el anime sí van muy a la par. Casi todas las cosas que no explica el anime tampoco las explica la novela ligera, pero más adelante en arcos posteriores como el arco 9, arco 8 y arco 6, que próximamente será la cuarta temporada, explican ciertas cosas que dan mucho contexto a los arcos anteriores, lo cual esto hace que tenga más sentido cuando lo ves de nuevo, pero en su momento esas cosas eran muy confusas. Este video se tardó meses en hacerse, y no estoy bromeando, pero tampoco será el último. Continuaremos esta pequeña miniserie para aclarar los huecos argumentales y aclarar cómo es el bucle ganador. El siguiente que viene es el arco 4, quizás el segundo mejor arco de la obra, porque el primero ya siempre es, pero lo que conlleva es que acá quizás haya más huecos argumentales de lo que más esperábamos, pero eso lo veremos en el siguiente video. Soy Kixam y el Kase, sigan viendo anime y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!